es uno de los actos de juego sucio más descarados jamás vistos. Peleas entre jugadores, intervención presidencial y un equipo de estrellas de talla mundial escondiéndose en un autobús con las cortinas echadas. Esto no es un thriller político, es la historia de la implosión de la selección francesa en el Mundial de 2010. Es el relato de cómo los subcampeones del mundo pasaron de la gloria a la desgracia, protagonizando el mayor colapso que el fútbol haya visto jamás. Nuestra historia comienza el 9 de julio de 2006. Italia y Francia se baten en duelo por el trofeo de la Copa del Mundo. El último partido de la magistral carrera de Zidane terminó en la ruina, expulsado por un cabezazo a Marco Materazzi. De la alineación titular que ganó el Mundial de 1998 solo quedaba Lilian Thuram. Una nueva generación estaba sobre nosotros y no había duda de que estaba llena de talento. Ribéry, Malouda, Nasri, Anelka, Benzema. Podría seguir y seguir, así que Francia no tenía de qué preocuparse, ¿verdad? Igual de tranquilizador era que Raymond Domenech continuara como seleccionador. Claro, era un poco peculiar. Corrían rumores de que había dejado fuera a Robert Pires por su signo del zodiaco, Escorpio, pero el hombre acababa de guiar a Francia a una final del Mundial, así que su permanencia tenía que ser vista como algo positivo. Por desgracia, la fragmentación del mandato de Domenech ya había comenzado. Durante la clasificación para la Eurocopa 2008, José Mourinho lo acusó de tratar a Makelele como a un esclavo. Makelele, al igual que Zidane, había salido de su retiro para el Mundial de 2006 y al concluir el torneo había anunciado que no jugaría más con Francia. Sin embargo, Domenech seguía convocándolo. A pesar de todo, Francia se clasificó para la Eurocopa 2008 con relativa facilidad, pero el sorteo lo situó en el grupo de la muerte junto a Italia, Holanda y Rumanía, y Francia no sabía aún lo mortal que resultaría ser. En su primer partido contra Rumanía, un hombre clave faltaba, Thierry Henry, una decisión audaz de Domenech de dejarlo fuera. El partido fue un aburrido empate a 0, un comienzo lento, era el peor comienzo posible. A continuación, Holanda. Henry volvió al 11 titular, pero esto no impidió que los holandeses se adelantaran pronto. El partido terminó con una humillante derrota por 4-1. La campaña de Francia pendía de un hilo. En su último partido de grupo contra Italia era a vida o muerte. El drama prevaleció. Eric Abidal fue expulsado, Pirlo marcó de penalti y Daniele De Rossi sentenció el partido. Francia terminó última de grupo y fue enviada a casa. Ahora, si te preguntara qué hizo Raymond Domenech a continuación, podrías tener algunas conjeturas. Quizás disculparse con el pueblo francés, quizás incluso dimitir. No fue nada de eso. En las secuelas de la eliminación, Raymond Domenech decidió que sería el momento perfecto para proponerle matrimonio a su novia en la televisión nacional. Solo tengo un proyecto, declaró, que es casarme con Estelle. Absolutamente demencial. Sorprendentemente, la Federación Francesa de Fútbol consideró oportuno no despedir a Domenech. Quizás estuvieron de acuerdo con las excusas del entrenador de que el fracaso de Francia se debió a la mala suerte. Sea como fuere, el circo continuaría su camino hasta Sudáfrica. La historia de la clasificación de Francia para el Mundial de 2010 es una historia en sí misma. Sus inconsistencias los llevaron a terminar segundos en su grupo y a tener que pasar por los playoffs. Y aquí es donde vemos la primera gran controversia. La FIFA anunció que sortearía los emparejamientos basándose en el ranking mundial, por lo que Francia, Portugal, Rusia y Grecia no podrían enfrentarse entre sí. La FIFA había indicado que no habría sorteo dirigido, pero cuando equipos como Francia y Portugal estaban en segunda posición, pronto cambiaron de opinión. Estaba muy claro que la FIFA estaba haciendo de las suyas. Francia evitó jugar contra una nación de alto rango y en su lugar se enfrentó a la República de Irlanda. El partido de ida en Dublín fue un asunto tenso. El único gol llegó en el minuto 72 cuando un disparo de Nicolás Anelka se desvió y entró en la portería. Fue una forma cruel de decidir un partido de ida muy igualado. Esto le dio a Francia toda la ventaja de cara al partido de vuelta. Pero las probabilidades estaban en contra de Irlanda y Robbie Keane empató en el minuto 30, llevando el global a 1-1. Francia estaba en estado de shock. Un equipo con el talento de Henry y Benzema no debería estar sufriendo en un partido así. El partido llegó a la prórroga hasta el minuto 103, cuando a Francia se le concedió un tiro libre. Y fue aquí donde la controversia asomó de nuevo su fea cabeza. Malouda centró el balón y Thierry Henry lo controló con el brazo y se lo pasó a Gallas para que marcara. Los irlandeses estaban indignados, pero los árbitros no lo habían visto. No había VAR para intervenir y por lo tanto el gol fue válido. Para colmo de males, también era fuera de juego. Acabaría siendo el gol de la victoria el que enviaba a Francia al Mundial y dejaba fuera a la República de Irlanda. En las secuelas se le concedió a Irlanda 5 millones de euros en compensación, pero la plaza de Francia en el Mundial se mantuvo. Los hombres de Domenech lo habían conseguido en las circunstancias más controvertidas. El ambiente en la nación era de pesimismo. A pesar de todo, llegaron a Sudáfrica y la división y la ira ya estaban a flor de piel incluso antes del torneo, cuando jugadores como Patrick Vieira, Karim Benzema y Samir Nasri fueron excluidos de la convocatoria. El primer altercado en la concentración francesa llegó solo 24 horas antes de su primer partido, cuando Florent Malouda tuvo que ser sujetado por Patrice Evra para que no se abalanzara sobre el entrenador. Un muy mal presagio. El partido contra Uruguay, que tuvo lugar unas horas
después del emocionante partido inaugural entre Sudáfrica y México, fue todo lo contrario, un asunto aburrido, monótono y completamente olvidable. Domenech alineó a sus hombres en un rígido 4-5-1 con Anelka liderando el ataque, un papel que definitivamente no le convenía. Francia dominó la posesión, pero fue poco inventiva, lo que llevó a un pobre empate sin goles. Después del partido, Zidane comentó en la televisión francesa que el entrenador había perdido el control. A continuación, México. Aún había una oportunidad de desterrar a los demonios, pero en el descanso, con el partido empatado, Domenech decidió sustituir a Nicolás Anelka. Al delantero del Chelsea no le sentó nada bien. Vete a la mierda, sucio hijo de puta, fueron las palabras de Anelka. México encontró la manera de superar a Hugo Lloris en la segunda parte y ganó 2-0. El Mundial de Francia pendía de un hilo y lo peor estaba por llegar. Tras la sarta de improperios de Anelka hacia su entrenador, se le dijo que se disculpara o sería enviado a casa. Eligió lo segundo. Con su tercer y último partido contra Sudáfrica a la vista, los jugadores entrenaban con normalidad. Los aficionados y la prensa estaban presentes. Lo que no esperaban ver, sin embargo, fue un altercado entre el capitán, Patrice Evra, y el preparador físico, que de nuevo requirió la intervención de Domenech. Todos los presentes estaban conmocionados y las cosas siguieron empeorando cuando Evra abandonó el campo para dirigirse al autobús del equipo y el resto del equipo lo siguió. Corrieron las cortinas y se negaron a seguir entrenando. Esto fue un motín en toda regla. Cuando los jugadores finalmente salieron, tenían una carta para que Domenech la leyera a la prensa. Todos los jugadores, sin excepción, quieren declarar su oposición a la decisión tomada por el cuerpo técnico de excluir a Nicolás Anelka de la plantilla. Era una prueba de lo mal que se habían desmoronado las cosas. La nación observaba desde casa con absoluta incredulidad. Nicolas Sarkozy, el presidente francés, envió a su ministra de Deportes al campamento en un intento de remediar la situación. La reacción fue inmensa. Evra, el cabecilla, se retractó y se disculpó, pero el daño ya estaba hecho. Para su último partido, el equipo cambió mucho. Evra fue apartado, pero no importó. Francia estaba en absoluto desorden y perdía 2-0 al descanso, con Johan Gourcuff expulsado por un codazo deliberado. Un breve repunte en la segunda parte que vio a Malouda reducir la desventaja no fue suficiente. Francia estaba fuera en último lugar. En un último acto de completa mezquindad, Raymond Domenech se negó a estrechar la mano de su homólogo sudafricano al final del partido. Absolutamente patético. Y eso fue todo. Francia se despidió del Mundial de 2010 en desgracia, obligada a volar a casa en clase turista. Todo el calvario había sido completamente esperpéntico y nadie salió limpio. Domenech estaba constantemente en desacuerdo con sus jugadores. Los propios jugadores no quedaron bien parados y la Federación Francesa de Fútbol también tuvo la culpa. Deberían haber despedido a Domenech al final de la Eurocopa de 2008. Cuando el polvo se asentó, Domenech fue despedido por falta grave. Los jugadores clave del motín recibieron sanciones más largas. Se intentó marcar el comienzo de una nueva era, pero este periodo del fútbol internacional no puede ser olvidado. Francia, una de las naciones más temidas, implosionó en el escenario mundial y eso es algo para los libros de historia. Pero ¿tú qué piensas? ¿O con otro entrenador hubieran hecho un mejor papel en el mundial? Déjalo en los comentarios, te leo. Este video es patrocinado por Caliente.mx. Si te gustan estos videos, nos ayudaría muchísimo si te registras y haces tu primer depósito con nuestro link, que te lo dejo aquí abajo en los comentarios. Nosotros recibimos una pequeña comisión por eso y así podemos seguir produciendo estos videos. Aparte, recibes 1000 pesos gratis y te duplican tu primer depósito con el código BONO7000. Si quieres los 1000 pesos, comenta ganar y te los mando por mensaje directo. De verdad, muchas gracias